Yo estoy reemplazando, doctor. Sí, doctor. Sí. Buenas tardes con todos los sujetos procesales, siendo las 3 de la tarde del día 19 de agosto del año 2021, en la sala de audiencias de la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, se ha convocado audiencia pública en el expediente número 1226-2021-29, el mismo que se sigue en contra de Edwin Janto Guillén y otros como presuntos autores del delito de peculado por uso en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. Vamos a solicitar la acreditación de los sujetos procesales que han asistido a la presente audiencia. Acredítese, por favor. Señor magistrado, buenas tardes. Los saludo a los demás sujetos procesales. Mi nombre es Emilio Loaiza Quinto, abogado, en defensa técnica del ciudadano Edwin Janto Guillén, en apoyo al doctor Giancarlo Silizarbe, debido a que en este momento tiene otra audiencia con los mismos datos del doctor Giancarlo y del Ilustre Colegio de Abogados de Junín con registro 4053. Muchas gracias, señor magistrado. Su patrocinado también se encuentra, ¿no? Sí, se encuentra. Que se acredite, por favor. Señor magistrado, muy buenas tardes. Nombres, Mi apellidos. Mi nombre es Edwin Janto Guillén, con DNI número 46580167, domiciliado en Girón Alberto Mendoza, distrito de Ascensión, Huancavelica. Ya. Señor especialista, ¿existe algún otro inconectado en vía virtual? Ninguno, señor magistrado. Muy bien, no habiendo ningún más sujeto procesal, se le hace presente a la defensa técnica si es necesario leer toda la sentencia o solamente la parte pertinente en los extremos del desistimiento y asimismo de la resolución de fondo de la apelación. Doctor. Sí, señor magistrado, que sea la parte resolutiva nada más, nosotros quisiéramos y va a efectos de acelerar, porque yo también tengo otra audiencia a las 4 de la tarde, señor magistrado. Ya, muy bien. Vamos a leer la parte pertinente, ¿ya? Con respecto al desistimiento. Con respecto a la parte del desistimiento, este colegiado superior ha considerado lo siguiente. En efecto, el desistimiento es una fórmula procesal regulada y establecida por el artículo 406 del Código Procesal Penal. En ese sentido, esta debe ser planteada a petición de parte con la debida fundamentación, la cual debe ser sometida a un riguroso control de legalidad por parte del colegiado superior. En ese sentido, tenemos la casación 385/2016 San Martín, que expresa que en el caso del desistimiento del Ministerio Público, este elemento de impugnación está condicionado a otros criterios adicionales, como es el principio de jerarquía institucional o el principio acusatorio. La compatibilidad del control de legalidad con el principio acusatorio se sustenta en el hecho del cumplimiento de los roles de cada uno de los sujetos procesales que está vinculado por la observancia del principio de legalidad. El desistimiento formulado por el Ministerio Público se sostiene en que corresponde la absolución de Ponciano Arana Guamán porque según su entender los cargos atribuidos no tienen reproche social y pertenecen al ámbito de las infracciones administrativas y no del derecho penal, y que a criterio de ente percursor del delito debe considerarse que el acto de absuelto de Ponciano Arana Guamán el principio de última ratio del derecho penal o la mínima intervención. Sin embargo, este colegiado superior advierte que en la sentencia emitida de primera instancia respecto a Ponciano Arana Guamán, el ACU señala que la conducta de dicha persona respecto al uso del vehículo de placa EGA 781 no resulta configurativo del ilícito penal de peculado de uso.
Es más, a través del fundamento 9696 indica que la conducta imputada Ponciano Arana Guamán se encuentra dentro de los presupuestos establecidos para que configuren el delito de peculado de uso. En consecuencia, este colegiado superior advierte que la pretensión del desistimiento planteado por el titular de la acción penal cumplió con las formalidades exigidas de la norma de la materia. Además, en cuanto al sustento de la postulación, se verificación que el mismo reviste de un razonamiento lógico, suficiente y fundado que el derecho. Asimismo, quien procede a desestimar que la apelación es el superior en grado el fiscal que interpuso dicha apelación, por lo que conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la decisión adoptada por la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios prevalece ante la decisión adoptada por la Fiscal Provincial y además no se advierte que se vulnere el principio acusatorio, por cuanto este colegiado advierte que en efecto la conducta desplegada por Ponciano Arana no contempla pues el cumplimiento de los presupuestos del delito de peculado de uso, comulgando de esta forma con la absolución resuelta por el ACU. Por lo tanto, ante esta renuncia de la pretensión impugnatoria por parte del Ministerio Público y afectación del control del mismo, este colegiado superior debe aprobar el desistimiento postulado por parte del Ministerio Público. Respecto a la apelación del sentenciado, la parte pertinente también vamos a hacer lectura, ¿ya? Análisis concreto. Noveno. Los hechos materia, el análisis solamente ya de la apelación del otro procesado, ¿ya? Noveno. Los hechos de materia de acusación en el presente caso se suscriben que se le atribuye a Edwin Janto Guillén, en su condición de servidor público, ostentando el cargo de conductor, teniendo a su cargo el vehículo de placa EGA 731, haber usado dicho vehículo el día 10 de mayo del año 2021 para conducir desde su domicilio al gobierno regional Huancavelica, Ponciano Arana Guamán, a las 8 horas, asimismo a las 13 horas para haber usado dicha unidad vehicular para nuevamente conducirlo desde el gobierno regional de Huancavelica con dirección a su domicilio para que pueda almorzar. Asimismo, indica el Ministerio Público que en el trayecto en el cual el acusado Edwin Janton Guillén se dirigía a su domicilio para almorzar, se encontró con sus amigos para ingerir bebidas alcohólicas, haciendo por tanto un uso indebido de la unidad vehicular distinto a los fines del servicio público. Además de ello, indica que no se guarda el vehículo en las cocheras del gobierno regional y que durante el día 10 de mayo del año 2021 no se realizó actividad que justifique la salida y uso de la unidad vehicular. 9.1. El artículo 388 del Código Penal establece el funcionario servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o se hallen bajo su guarda, será reprimido con una pena de libertad continua. 9.2. Bajo dicho contexto de la sentencia condenatoria, el ACU se advierte que a través de los fundamentos 6.8.26 y 6.8.3 se ha determinado respecto al lugar donde se había permanecido el vehículo y el traslado de Ponciano Arana Guamán desde su domicilio del gobierno regional de Huancavelica y viceversa. Estos hechos no cumplen pues con los presupuestos de delito de peculado de uso, en tanto y en cuanto que el Ministerio Público no acreditó en el lugar que había permanecido o ser guardado el vehículo de placa rodaje número EGA 781 y además, de acuerdo a la declaración de Johnny Franks, algunas unidades vehiculares eran guardadas en cocheras particulares por falta de espacio. En el mismo sentido, indica el ACU que realizar pues el traslado del fundamento público a su domicilio de su centro labor y viceversa no son actos reprochables penalmente, más aún cuando en mayo del año 2021 nos encontrábamos pues en pandemia, momento en el cual no era fácil trasladarse de un lugar a otro. En consecuencia, este colegiado superior por mayoría comulga y se encuentra de acuerdo con el razonamiento del ACU sobre estos aspectos fácticos de la imputación, lo cual guarda correlación con la absolución a favor del ciudadano Ponciano Arana Guamán. 9.3. Respecto en el presente caso, en el fundamento 6.9.4, el ACU expresó. En este sentido,
En el presente caso, el delito de peculado de uso se ha consumado el día 10 de mayo del año 2021 sobre las 14:55 horas, cuando el acusado Edwin Hanton Guillén condujo el vehículo de placa rodaje EGA 781 bajo las influencias del consumo de bebidas alcohólicas, llevando en el interior de la unidad a 2 personas ajenas a la institución, sin autorización y conocimiento de su acusado Ponciano Arana Guamán, con fines de uso personal y privado. Continúa. 9.4. Al respecto, es necesario precisar que este colegiado superior por mayoría verifica que el acusado usó el vehículo de propiedad estatal de placa EGA 781 para conducir en estado de ebriedad y transportar en el interior de dicha unidad a terceras personas, pero en esta tenerse en cuenta que por formas y circunstancias, como acontece, pues hechos que Edwin Hanton Guillén no presentó usar de manera indebida el vehículo de propiedad estatal, por cuanto el hecho aconteció cuando él se dirigía con destino a su domicilio a ingerir sus alimentos, por cuanto en el acta de intervención policial de fecha 10 de mayo del año 2021 se advierte que fue intervenido en el jirón Santa Rosa del distrito de Ascensión y de acuerdo a la orden de libertad expedida por el fiscal de la primera Fiscalía Penal de Huancavelica, Edwin Hanton Guillén, domicilio en la avenida Alberto Mendoza número 335 del distrito de Ascensión. Por tanto, se acredita que se transportó a terceras personas a su ruta a su domicilio, por cuanto se advierte que el ACU no ha valorado las pruebas actuadas en juicio oral, considerando e integrando que su contenido consecuentemente se debe amparar el pedido de la defensa técnica de Edwin Hanton Guillén. 9.5. Ahora bien, es cierto que altamente reprochable la conducta en estado de ebriedad, eso es pues inaducible. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la propia representante del Ministerio Público, esta conducta ya fue sancionada penalmente a través de la aplicación del principio de oportunidad. Entonces, de acuerdo a la imputación realizada por parte del Ministerio Público, no se advierte que este titular de la acción penal haya acreditado que con que esta conducta se haya perjudicado el servicio estatal. No se verifica que se haya acreditado cuál fue el beneficio obtenido por las personas que se encontraban pues en el interior del vehículo, por cuanto él se encontraba en la ruta y dentro del distrito de Ascensión, el cual corresponde pues a su domicilio real. Ante ello, se ha considerado pues uno de los elementos constitutivos del delito de peculado de uso, usar o pedir el uso. El usar es un comportamiento activo en provecho y goce personal del sujeto activo o de terceras, aspecto que no se verifica en el presente caso, por cuanto en el traslado de terceras personas ajenas a la entidad debemos considerar que ello no produce perjuicio en desmedro de la entidad, dado que finalmente el destino del acusado Edwin Hanton Guillén era su domicilio, ubicado en el mismo distrito de Ascensión, donde fue intervenido policialmente. 9.6. Ello implica que como colegiado superior pretendamos exigir un perjuicio económico, sino que es para que la conducta atribuida a Edwin Hanton Guillén sea reproche penal, mínimamente debería generar perjuicio a la labor o funcionamiento público y a la actuación a su pretensión debido ser dirigida a lograr un provecho personal o a favor de terceros. En el presente caso no se advierte que el uso del vehículo haya sido para ingerir bebidas alcohólicas, conforme se advierte en el acta de intervención policial del 10 de mayo del año 2021, en el que se deja constancia que está pues conduciendo en estado de ebriedad en el interior del vehículo que se encontraba terceras personas. En dicho documento no hallamos que se describa que el causado esté pues ingiriendo bebidas alcohólicas con terceras personas al interior del vehículo de placa GA 761, lo que se reduce en un comportamiento solo al transporte circunstancial de terceras personas dentro de la ruta o dirección a su domicilio real que le conlleve pues a una responsabilidad administrativa. 9.7. Por ello, a criterio de este colegiado superior, por mayoría, el hecho se produjo de manera circunstancial y no exige pues medio de prueba que acredite el uso indebido sistemático por parte de Edwin Hanton Guillén. Por tanto, la conducta atribuida no es relevante penalmente y por insuficiencia carece de contenido típico. 9.8. Carece pues por la finalidad o distinto de los bienes, es un elemento trascendental de tipo penal de peculado de uso, que justifica pues la punibilidad, ya que estaríamos ante un escenario consumado.
En tanto, el funcionario servidor público otorga los bienes que se le fueron entregados bajo su guarda un distinto o ajeno al ejercicio de la función pública. Por tanto, para sancionar la conducta atribuida a Edwin Janto Guillén, se necesita demostrar que usó indebidamente el bien del Estado y que confió por razón de su cargo. Es decir, se castiga a la gente por vulnerar el derecho de disponibilidad exclusivo sobre este bien tenía la administración. En cuanto se da, pues, se da un uso privado y no autorizado por cualquier disposición legal. Es una de las exigencias del tipo penal que se haya, pues, dañado en el bien inmueble y que exista, pues, el propósito de aprovechamiento del autor del delito. Lo que importa para la configuración de este tipo penal es el uso momentáneo, privado, ajeno a la función pública, cualquiera fuera el provecho o el agente. En ese sentido, peculado de uso es un delito de mera actividad, porque este tipo penal solo exige la realización de las conductas prohibidas para su consumación. Bajo tales precisiones, se evidencia objetivamente que la camioneta de placa rodaje EGA 781 de propiedad del Gobierno Regional de Huancavelica, materia de la presente sentencia del 10 de mayo del año 2020, a horas 14:55 aproximadamente, fue abordado por personas ajenas a la institución pública, en circunstancias que Edwin Janto Guillén se dirigía a su domicilio para almorzar y conforme se visualiza en la presente imagen, se verifica que en ese lugar donde fue hallado conduciendo el vehículo en el domicilio del acusado existe un trayecto vehicular de 2 minutos, por lo que este colegiado superior por mayoría reitera que no se advierte elemento normativo de su uso para fines ajenos al servicio de la función pública, toda vez que al momento de la intervención policial dicho vehículo se encontraba a 2 minutos del domicilio del acusado, precisamente la finalidad para lo cual en esta fecha y hora usó el vehículo de la entidad. Fue para ir con destino a su domicilio a ingerir sus alimentos, acción y destino que se verificamos de manera objetiva y clara en el presente caso. En tanto, trasladarse a personas en una ruta de 2 minutos en un trayecto que se ubica dentro de su destino, no permite concluir que existe un reprochamiento indebido a las bondades del bien, contribuyendo más en una infracción administrativa que merece ser sancionado en ese ámbito. Se ha apagado una imagen de los 2 minutos que se ha hecho presente. 9.9. En esa orden de ideas está tenerse en cuenta que el principio de intervención mínima que integra las 2 postulaciones básicas del derecho penal, preventivo, subsidiariedad y el última ratio de carácter fragmentario del derecho penal, en atención al último postulado, exige que solo deban sancionarse las modalidades de ataques más peligrosas para los bienes jurídicos que protege. Situación, sin duda, no se presenta en el presente caso. Habida cuenta de la falta de entidad de la conducta desplegada del imputado, más allá que dio como resultado transportar personas dentro de la ruta o dirección a su domicilio, en todo caso, el derecho administrativo sancionador es el indicado y proporcionalmente, pues, idóneo para dar cuenta de la conducta desplegada por el acusado. Con respecto a la reparación civil, el ACU en el fundamento octavo de la resolución número 10 de fecha 3 de mayo del presente año desarrolla con respecto a la reparación civil lo siguiente. Conforme al artículo 92 del Código Penal, señala la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, mientras que el artículo 93 del mismo cuerpo legal establece la reparación civil conforme la restitución del bien y la denunciación de los daños y perjuicios. Asimismo, la institución del resarcimiento es de naturaleza privada, la misma que reposa, pues, en la producción del daño causado por parte de la agraviada, por lo que debemos analizar la pretensión del actor civil desde los componentes de responsabilidad extracontractual, de la antijuricidad respecto a la existencia de un hecho ilícito. Sobre esta temática ha quedado evidenciado que en el juicio del acusado Edwin Janto Guillén al momento dio una incorrecta disposición del bien del Estado para un uso privado y personal ajeno a las finalidades públicas. En la exigencia de los factores de atribución para el caso de análisis y conforme a los precedentes descritos se verifica, pues, la presencia del dolo. Se ha acreditado la realización causal entre la acción generadora del daño de eventual dañoso, el daño producido. En consecuencia, en el presente caso se sustenta la responsabilidad civil del acusado Edwin Janto Guillén, por lo que corresponde reparar el daño ocasionado.
Por estos fundamentos expresados en la aplicación del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 409, 425 del Código Procesal Penal, esta primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica falla por mayoría. Decisión: aprobar el desistimiento del recurso impugnatorio postulado por el fiscal de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huancavelica en el extremo de la absolución de Ponciano Arana Guamán, como autor de la comisión del delito contra la administración pública en delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de peculado de uso, previsto en el artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. 4.2. Declarado fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Edwin Janto Guillén, en consecuencia, reformulándola, se absuelva a Edwin Janto Guillén como autor de delito contra la administración pública en su modalidad de peculado de uso. El 4.3, confirmado la sentencia solo en el extremo del pago de la reparación civil, fijo como la suma de 1.500 soles, en el momento que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada Estado Gobierno Regional de Huancavelica en el plazo de 2 meses, de consentida la presente bajo el procedimiento de aplicarse consecuentemente lo advertido en las normas pertinentes. Dispusieron, consentida y ejecutoriada sea la presente resolución, se devuelve el presente expediente penal al juzgado de su procedencia para los fines de ley. Notifíquese a todos los sujetos procesales en esta audiencia, juez superior ponente Waldo Abraham González, por mayoría está resolviéndose Torres Cruz y el que habla. Haciendo voto en discordia de la magistrada María Rosa Espinosa Mejía, que discrepa respetuosamente con lo señalado por los colegas solo en el extremo 4 de la absolución de Edwin Janto Guillén como autor de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en atención a los siguientes fundamentos que se les va a notificar. Muy bien, se pregunta a la defensa técnica la conformidad o no de la resolución. Defensa técnica. Conforme, señor magistrado. Muy bien, doctor. Conforme, señor. Muy bien, el señor. Conforme, señor Muy magistrado. bien, no habiendo más que resolver, notifíquese una vez culminada la presente audiencia a los sujetos que no han asistido también notifíquense en el acto, después de culminar la presente audiencia. No habiendo más que resolver, damos por cerrado el sistema de audio y video.